La postura de Donald Trump hacia Ucrania y Volodymyr Zelensky ha cambiado radicalmente, y en esto han jugado un papel importante Laura Loomer e incluso el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Hoy, 28 de julio, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a Washington, donde se reúne con Donald Trump en el despacho oval de la Casa Blanca, y esta vez la reunión se llevará a cabo sin prensa, a puerta cerrada. Pero después de eso, Zelensky se dirigirá también a los senadores, quienes finalmente deben aprobar la ley de sanciones contra Rusia. Según los medios estadounidenses, la relación entre los dos líderes, Trump y Zelensky, es ahora, cito, más fuerte que nunca. Y esto es un contraste marcado con lo que era antes. Todos recuerdan el escándalo de febrero de 2025 en la oficina oval, cuando Trump y Vance regañaron a Zelensky frente a las cámaras y de hecho ganaron. Lo sacaron de la Casa Blanca. ¿Qué cambió en estos meses y por qué Trump finalmente giró hacia Ucrania? La respuesta, por extraño que parezca, no está solo en la diplomacia. Yo diría que ni siquiera en la diplomacia clásica, sino en el mundo del MAGA de los blogueros, de las veladas de boxeo y de los drones ucranianos interceptores con el curioso nombre de Pisyun. Hoy lo analizaremos a detalle en este episodio. ¿Qué espera cada lado de la reunión de los dos presidentes? ¿Cómo han influido en la posición de Donald Trump los cambios de postura de sus propios aliados, desde la bloguera MAGA Laura Loomer hasta el vicepresidente J.D. Vance? ¿Y cómo Kiev está ganando sistemáticamente la simpatía del movimiento de Trump? ¿Y en qué puede realmente ayudar este movimiento MAGA a Ucrania? Esta es realmente una historia interesante con un montón de detalles reveladores sobre cómo Ucrania lleva a cabo una campaña bastante inteligente para captar la atención de los seguidores de Donald Trump, a quienes siempre se les ha considerado controvertidos. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir juntos todo este tema, en particular la visita de Volodymyr Zelensky a Washington y su encuentro con Trump. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Estamos acercándonos a la marca de 300,000 suscriptores, así que estaré agradecido por cada una de sus suscripciones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ya llegó a Washington. Y empecemos por saber por qué Zelensky vino y qué fue lo que él mismo llamó lo más importante de esta visita. El motivo formal de la visita a los Estados Unidos es una ceremonia fúnebre. Zelensky vino a rendir homenaje al senador republicano Lindsey Graham, quien falleció el 11 de julio a los 72 años debido a complicaciones de una enfermedad cardiovascular. Lindsey Graham era considerado por Zelensky como uno de los principales aliados de Ucrania en el Senado y poco antes de su muerte había visitado Kiev. Pero por supuesto, el funeral, por más extraño que suene, es solo un pretexto. Y lo principal sucederá y ya está sucediendo en el despacho oval de la Casa Blanca. Su prioridad, Zelensky la dejó clara en cuanto llegó a Washington y aquí está su cita. Ya estoy en los Estados Unidos de América. En la agenda está la reunión con el presidente Trump, su equipo y aquellos que pueden apoyar nuestra defensa. La prioridad número 1 es la defensa antimisiles y la cooperación estratégica con Estados Unidos. La paz debe estar más cerca. Es decir, para Ucrania, el objetivo número 1 es la defensa antiaérea y la defensa antibalística. Concretamente, en la mesa de negociaciones ahora está el fortalecimiento de la defensa antiaérea y las licencias para la producción de misiles para los sistemas Patriot directamente en Ucrania. Y como saben, el principal problema aquí no son los propios sistemas Patriot, no. Pero el problema eterno es la constante escasez de misiles interceptores para ellos. ¿Qué quiere Trump de esta reunión? Aquí las posiciones de las partes difieren un poco, y esto es importante entenderlo porque por un lado parece que todos vamos en la misma dirección, pero hay una diferencia muy importante. Y hoy sobre eso escribe el New York Times. En esta reunión, Zelensky espera reanudar las negociaciones de paz que se han estancado y conseguir más ayuda militar, especialmente en el área de defensa antiaérea. Y Trump, por su parte, planea discutir el fin de la guerra, utilizando cualquier medio y método posible. Y así es como el New York Times lo resume. En esa reunión, Trump y Zelensky pueden utilizarse mutuamente, cada uno para sus propios fines.
Es significativo que a las negociaciones con Zelensky hayan invitado ya a todos los senadores, los 100 senadores del Senado del Congreso de Estados Unidos. Y todo esto sucede en el contexto de la consideración en el Congreso de ese mismo proyecto de ley de sanciones de Lindsey Graham. A eso volveremos más adelante porque ahí se desató un escándalo bastante serio. Pero ahora todos los medios estadounidenses, en el momento en que se reúnen Volodymyr Zelensky y Donald Trump en la Casa Blanca, esto sucede a las 16:30 hora de Kiev. En ese momento, todos los medios estadounidenses escriben al unísono. Escriben que Trump ha cambiado mucho su postura sobre Ucrania, así como su actitud personal hacia Volodymyr Zelensky, y eso se nota claramente. Pero la pregunta principal es ¿por qué? ¿Por qué Trump está cambiando su postura? Y aquí el Wall Street Journal escribe que en las últimas semanas Trump, cito, ha expresado un nuevo optimismo respecto a Ucrania y a Volodymyr Zelensky. Y hay varias razones para este cambio de rumbo. La primera razón, la situación en el campo de batalla en Ucrania. Las fuentes afirman que Donald Trump quedó impresionado por la resistencia de Zelensky y por el hecho de que Ucrania sigue atacando territorio ruso. Bueno, yo diría que suena muy bonito y diplomático, pero la esencia es que a Trump, y él ya lo dejó entrever el 8 de julio, realmente le gustan estos ataques contra Rusia. Él dice que sí, que es una escalada, pero que precisamente la escalada es lo que se necesita para acercar la paz. Y aquí funciona una lógica muy simple, pero muy de Trump, puramente de Trump. A continuación, una cita de un representante de la administración de Estados Unidos. Trump ama a los ganadores y según el presidente de Estados Unidos, Zelensky cada vez más empieza a parecer precisamente un ganador. Y esa es la clave para entender a Trump. Él respeta la fuerza y el éxito. Mientras Ucrania estaba perdiendo, él la trataba con desprecio. En cuanto a los ataques ucranianos a las refinerías, almacenes y fábricas de armas en Rusia empezaron a poner a Moscú en desventaja, Zelensky, a los ojos de Trump, pasó de ser un suplicante a un ganador. Y si estás al lado de un ganador, entonces tal vez obtengas algunos dividendos, porque cuando sales de una guerra junto a un ganador, pues puedes aspirar a algo. Esa es la lógica típicamente trumpista. De hecho, el propio Trump lo confirma públicamente. Y entonces, al comentar el aumento del apoyo a Ucrania entre parte de sus seguidores del movimiento MAGA, estuvo de acuerdo con la afirmación del periodista de que apoya la victoria. Y dijo que, cito, casi todos los que yo apoyo logran la victoria. La segunda razón son los drones ucranianos. Y sobre ellos también vamos a hablar más de una vez hoy. El Wall Street Journal escribe que Trump empezó a mostrar interés en la industria ucraniana de drones, especialmente después de ver su eficacia en el contexto de la guerra con Irán. Es decir, los estadounidenses vieron cómo los drones ucranianos baratos resuelven tareas en lugar de los misiles Patriot, y eso causó impresión, más aún en el contexto de que los carísimos interceptores Patriot estadounidenses en Medio Oriente se estaban agotando a una velocidad simplemente alarmante. Resultó que se puede comprar un interceptor a los ucranianos por unas decenas de miles de dólares y con el mismo éxito derribar proyectiles y drones iraníes. La tercera razón, saben, puede parecer anecdótica, pero es real, y la tercera razón es el boxeo. Según datos del Wall Street Journal, las opiniones de Donald Trump fueron fuertemente influenciadas por su encuentro con el boxeador ucraniano Oleksandr Usyk antes de la noche de peleas de UFC en la Casa Blanca. Y fue entonces cuando Oleksandr Usyk le dijo al presidente de Estados Unidos que los ucranianos son luchadores y ganadores. Dijo algo así como, mírame, soy ucraniano, así somos luchadores y ganadores. ¿Y qué es mejor para él estar cerca de luchadores y ganadores como ellos? Porque la historia lo ha demostrado que los ucranianos tarde o temprano le parten la cara sin miedo a todos sus ofensores. Además, Usyk le contó a Trump sobre la vida de su familia durante los bombardeos rusos en Kiev y dijo que las diferencias entre los ucranianos y los rusos están en la cabeza y en el corazón. Y como saben, Usyk es una persona bastante religiosa, profundamente creyente. Y también hablaron de eso, y eso sorprendió a Trump. Así, a través de una conversación con el campeón mundial de boxeo, le transmitieron a Trump la posición ucraniana en un lenguaje que él entiende. El lenguaje de la victoria, el lenguaje de la fuerza, el lenguaje, digamos, incluso de cierta provocación. Y Trump después declaró que respeta mucho a Oleksandr Usyk. Y la cuarta razón. Esa es la misma historia con los blogueros del MAGA que hay que analizar por separado.
porque muestra toda una estrategia de Kiev para encantar al equipo de Trump. Entonces, la estrategia de Kiev en este sentido es la siguiente. Hay que atraer a su lado por cualquier medio a todos los activistas MAGA más ruidosos y a menudo incluso escandalosos, que siempre están del lado de Donald Trump. Como se sabe, recientemente llegó a Ucrania la bloguera del MAGA Laura Loomer, que tiene una audiencia de 2 millones de seguidores. Es una activista ultra derechista cercana a Donald Trump. Muy a menudo se abraza y se toma fotos con él. Y ya tuvo tiempo de mostrar la realidad de la guerra en Ucrania, entrevistar a Zelensky y mostrar cómo visitó la empresa Skyfall. Es un fabricante ucraniano de drones. Y entonces Laura Loomer grabó un video en la fábrica que ya se ha difundido por todas las redes sociales. Los estadounidenses están como wow, impresionados. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Esto realmente está pasando en Ucrania? Esa es la reacción. En las imágenes, Laura Loomer sostiene en sus manos un dron interceptor ucraniano con un nombre llamativo. Bueno, lo llaman P-1 Sun. Bueno, los ucranianos lo llaman P-Sun. Ah, eso es. Y Laura Loomer sostiene este P-1 Sun y le habla a la cámara dirigiéndose a los estadounidenses, lo cual es importante. Cita, y tal vez hayan visto este dron interceptor hace poco. Hola a todos, soy Laura Loomer. Ahora estoy en Ucrania, en la mundialmente famosa empresa Skyfall, donde fabrican drones. Tengo en mis manos el dron interceptor P-1 Sun. Y quizá viste hace poco este dron interceptor, porque es exactamente el mismo aparato que sostenía la senadora Lindsey Graham apenas 2 días antes de su trágica muerte. Ahora mucha gente no lo sabe, pero en realidad la senadora Lindsey Graham estaba celebrando su cumpleaños número 71 el día en que visitó la fábrica de drones en Ucrania. Y como muestra de respeto a la senadora por pasar su cumpleaños con ellos, la empresa Skyfall utilizó uno de sus drones para que sostuviera un cartel con la leyenda «Feliz cumpleaños, senadora Lindsey Graham». Iban a regalarle a la senadora uno de esos drones interceptores. De hecho, realmente le regalaron uno de esos drones interceptores, pero nadie sabía que solo 2 días después él moriría. Y por eso me dieron estas imágenes en exclusiva para que las compartiera con el pueblo estadounidense el día del funeral del senador Lindsey Graham. También quería que todos lo supieran. Ellos también querían que todos lo supieran. Ya no enviarán ese dron interceptor ni el propio dron a la casa de Lindsey Graham. En cambio, en honor al compromiso de Lindsey, su apoyo al pueblo ucraniano y su oposición al autoritarismo, vamos a enviar este dron al frente para que pueda ser utilizado para destruir a los rusos. Descanse en paz, senador Lindsey Graham, defensor de la libertad y los derechos humanos en todo el mundo. Y este es un detalle súper importante que conecta toda esta historia con la visita de Zelensky a Washington el día de hoy. Su viaje a Ucrania, Laura Loomer lo dedicó a la memoria del senador Lindsey Graham, al mismo a cuyo funeral llegó hoy Vladimir Zelensky. Bueno, si ya lo entendieron, no es ninguna coincidencia que Laura Loomer haya estado tan activa precisamente en Kiev la víspera. 2 días antes de su muerte, Lindsey Graham también visitó esta misma empresa. Y sostenía en sus manos este mismo dron, como resultó ser con el que posó Laura Loomer. Según Loomer, la empresa planeaba regalar uno de estos drones a Lindsey Graham, pero después de su muerte, como señaló la bloguera, en honor al compromiso de Graham, el dron será enviado al frente, cita, para destruir a los rusos. ¿Quién es Laura Loomer y por qué sus palabras son tan importantes y pueden impactar tanto? Hasta hace poco, ella era una de las principales portavoces de esa parte del movimiento de Trump que exigía que se detuviera la ayuda a Ucrania. Ella llamaba a los ucranianos nazis, criticaba a Zelensky. En 2021 incluso escribía artículos de propaganda para el canal propagandístico ruso Russia Today. Y ahora, esta mujer va a Ucrania. Graba videos entusiastas con drones ucranianos y entrevista a Zelensky en el Palacio Mariinsky en Kiev. Después de lo cual declara públicamente, cito, Rusia es nazi, amigo mío. El New York Times llama directamente a Laura Loomer el símbolo del cambio de opinión sobre la guerra entre una parte del electorado de Donald Trump. Como otros participantes del movimiento MAGA, ella antes estaba en contra de Ucrania y ahora ha cambiado de opinión por completo.
Y Trump, lo que es clave, notó esta evolución en su propio movimiento MAGA. Él compartió un fragmento de la entrevista de Laura Loomer con Zelensky en su red social y reaccionó positivamente a ella. Y según el Wall Street Journal, Trump ya ha discutido Ucrania varias veces en los últimos días, precisamente con Laura Loomer. O sea, él llamaba y decía, bueno, ¿qué está pasando realmente allá? Y lo importante es que él la escucha. Porque, déjenme decirlo así, se rumora que ella incluso influyó en algún nombramiento de personal en la Casa Blanca. En esa entrevista con Laura Loomer, por cierto, Zelensky jugaba claramente en terreno trumpista. Le contó a Loomer cómo, con la mediación del Vaticano, se reconcilió con Trump después de aquel escándalo de febrero en la oficina Oval. Y eso, dice, sucedió durante una reunión en el funeral del Papa Francisco, y luego viene su cita. Sí, la reunión fue breve, pero siempre he dicho que fue un momento histórico, porque en 15 o 20 minutos cambiamos la naturaleza de nuestra relación. No había nadie a nuestro alrededor, solo estábamos nosotros dos, pero Laura Loomer no es un caso aislado, sino parte de un cambio de postura más amplio que ya ha llegado hasta la cima del poder en Estados Unidos. Me refiero al vicepresidente J.D. Vance. Ese mismo Vance que en febrero, junto con Trump, regañó a Zelensky frente a las cámaras en la oficina Oval y que antes de eso se hizo famoso por la frase, cito, la verdad me da igual lo que pase con Ucrania. Este mismo Vance de repente empezó a cambiar un poco. Incluso su postura empezó a cambiar. Vance de repente empezó a admirar la estrategia militar de Ucrania. Por ahora, claro, con cautela para no asustar demasiado a sus seguidores, pero está cambiando de postura. Empieza a decir, bueno, sí, hay que admitir que los ucranianos, por supuesto, son muchachos muy valientes. Y para golpear a Rusia cada noche así hay que tener huevos, que es lo que tienen los hombres. Bueno, precisamente por eso Zelensky está construyendo su campaña al estilo occidental, ganarse la simpatía del entorno de Trump. Esa es una estrategia consciente. Presta atención, no se trata de encantar personalmente a Donald Trump, sino de encantar a su entorno, que luego le susurrará a Donald Trump las narrativas necesarias. Los rusos, por cierto, intentaron hacer lo mismo a través de Kirill Dmitriev. ¿Recuerdan a ese? Él traía ideas por miles de millones de dólares, decía cómo iban a cooperar, cuánto iba a ganar Donald Trump de eso, cómo los rusos lo iban a cubrir de oro, pero a los rusos no les salió. Bueno, saben, en el contexto de la reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky, sería ingenuo pensar que todo el bando de Trump de repente amó a Ucrania. Desafortunadamente, dentro del movimiento MAGA hay una lucha feroz. Y hoy, el medio político informa que decenas de partidarios del movimiento Make America Great Again y America First, así como aliados de Trump en el Capitolio, no comparten este giro radical de la misma Laura Loomer. Especialmente escépticos son los republicanos en la Cámara de Representantes, que de hecho ya antes se oponían a la ayuda a Ucrania. Sus argumentos son duros, llegando incluso a acusar que a Laura Loomer la sobornaron. Son los ucranianos quienes le pagan dinero para que ella exprese esa retórica, como diciendo, antes le pagaban los rusos, ahora los ucranianos, y de repente ella cambió de bando. Algunos republicanos relacionados con MAGA declararon abiertamente que es posible que Loomer esté recibiendo financiamiento por promover una nueva postura sobre Ucrania. Según ellos, ningún republicano realmente ha cambiado su actitud hacia Kiev. Y aquí, por ejemplo, el congresista republicano Tim Burchett dijo: no puedo hablar por MAGA, pero yo no llegué a apoyar a Ucrania. Bueno, una de las fuentes de Político se expresó de manera aún más preocupante al comentar la influencia de intereses extranjeros en los medios de comunicación de derecha, es decir, esos mismos que están a favor de Donald Trump. Cita, un gobierno extranjero y estructuras relacionadas con intereses extranjeros han penetrado en el entorno mediático de derecha en Estados Unidos. Este espacio está completamente fuera de control. Les recuerdo, el movimiento de derecha incluye, entre otros, a Fox News. Es decir, dentro del propio MAGA hay una paranoia sobre quién y por el dinero de quién está cambiando de posición. A la pregunta sobre la financiación de su viaje a Ucrania, la propia Loomer declaró que el gobierno ucraniano no cubrió los gastos de ese viaje. Así que la lectura honesta es esta: el giro es real.
ha llegado hasta las altas esferas, pero la resistencia dentro de MAGA es enorme y no se puede decir que el asunto esté completamente resuelto. Así que de todos modos hay que ser objetivo. Y aquí es apropiado mencionar la segunda historia sobre cómo Estados Unidos está formulando su posición pública sobre la guerra en este momento. Y por cierto, este es otro punto sobre el cambio. En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el representante adjunto permanente de Estados Unidos, Dan Miner Negría, hizo un llamado a Rusia y Ucrania para reanudar las negociaciones y lograr una solución a largo plazo. Los ataques con misiles balísticos y drones rusos entre el 18 y el 19 de julio, según los informes, causaron la muerte de varias personas y dejaron a decenas de otras heridas. Uno de estos misiles impactó un barco civil con grano en el Mar Negro, matando a 10 miembros de la tripulación de la India y Siria. Estas víctimas y muchas otras muertes se podrían haber evitado si Rusia hubiera respondido al llamado del presidente Trump a negociar el fin de esta guerra. Como ya lo hemos dicho, esta guerra no tiene una solución militar y Ucrania y Rusia deben volver a la mesa de negociaciones. Se ha derramado demasiada sangre. El mundo está pagando un precio muy alto por esta guerra. Debe terminar. Estados Unidos vuelve a pedir un alto al fuego inmediato, así como que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo de buena fe para una solución a largo plazo de este conflicto. Y fíjense que Negría subrayó directamente que se podrían haber evitado numerosas víctimas si Rusia hubiera respondido al llamado de Trump para terminar el conflicto. Es decir, él responsabilizó directamente a Moscú por la continuación de la guerra. Pero para lograr que Moscú acepte la paz, hay que ejercer presión sobre ella. Y aquí es donde volvemos a tener problemas. Se trata del proyecto de ley de sanciones contra Rusia de Lindsey Graham. El documento prevé sanciones contra Moscú y sus partidarios. Y lo más importante, aranceles de hasta el 100% contra 5 países que más compran petróleo ruso. Por cierto, hoy Zelensky estará en el Senado para convencer de nuevo a los senadores de que finalmente aprueben esta ley que lleva mucho tiempo estancada. Pero aquí hay una paradoja. Según The Telegraph, el apoyo a Ucrania ahora está siendo amenazado no por los republicanos, sino por los demócratas. A pesar del apoyo bipartidista, los demócratas se oponen a este proyecto de ley. Y aquí está la razón. Parecía que, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara hace unos meses los aranceles comerciales impuestos por Donald Trump contra todo el mundo, el proyecto de ley de Lindsey Graham de repente se convirtió en una forma legal de devolverle al presidente de Estados Unidos la autoridad sobre esos mismos aranceles. Los demócratas temen que Donald Trump, al recibir estos poderes, va a abusar de ellos, como ya lo ha hecho antes. Los republicanos, en respuesta, acusan a los demócratas de hacer politiquería, diciendo que su enfrentamiento con Trump podría impedir el fortalecimiento. Y aquí es donde se da una situación sin salida. La ley, que se supone debe golpear a Rusia, se atascó debido a las disputas internas estadounidenses sobre las facultades de Trump respecto a los aranceles. Y la muerte de Lindsey Graham complicó todo. Porque él era una de las no de las pocas voces que seguían empujando a Donald Trump a tomar medidas más duras contra Rusia. Ahora esa voz ya no está. Y es por eso que era tan importante conseguir el apoyo del movimiento MAGA, que también influye activamente en Donald Trump. Conclusión. Zelensky en Washington, las relaciones con Trump en su punto más alto de todos los tiempos, así lo informan los medios estadounidenses. Y por cierto, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, hoy volvió a quejarse de que ni siquiera se ha planeado una conversación telefónica entre Trump y Putin hasta ahora, aunque el presidente de Estados Unidos prometió esa llamada hace ya 3 semanas. Trump cambió su postura hacia Ucrania por varias razones al mismo tiempo. Él vio en Zelensky a un ganador debido a los exitosos ataques contra Rusia. Se interesó en los drones ucranianos en el contexto de la guerra con Irán. Escuchó la postura ucraniana del boxeador Oleksandr Usyk. Y vio cómo sus propios partidarios, desde Laura Loomer hasta, en parte, J.D. Vance, cambiaban de postura. ¿En qué puede realmente ayudar el movimiento MAGA a Ucrania si logramos convencer, tal vez no a todos, pero al menos a una parte de ellos de ponerse de nuestro lado? La respuesta es directa. Con votos en el Congreso, son precisamente los republicanos escépticos del movimiento MAGA quienes durante años han bloqueado la ayuda a Ucrania y las sanciones contra Rusia. Si al menos una parte de ellos cambia de opinión siguiendo ese cambio de ánimo, como ya sucedió con Laura Loomer, Ucrania tendrá la oportunidad de impulsar también la ley de sanciones de Lindsey Graham y las licencias para producir Patriot, así como la continuación de la ayuda militar. Por eso Kiev trabaja de manera tan metódica con esta audiencia.
Blogueros, si hace falta una noche de boxeo, si se necesita una entrevista dirigida específicamente a la audiencia MAGA, todo esto al final se convierte en decisiones reales del Congreso y la Casa Blanca. Pero hay que ser honestos y recordar que, por ejemplo, incluso el propio Donald Trump hasta ahora no le ha prestado mucha atención al argumento sobre la cooperación entre Rusia e Irán, con el que Kiev intenta convencer a los escépticos. Y la muerte de Inti Lentigren privó a Ucrania de un cabildero clave. Por eso, el principal argumento sigue siendo el mismo y el más contundente. La situación en el campo de batalla hay que hacerla lo más difícil posible para los rusos. Los ataques ucranianos contra Rusia ya han puesto a Moscú en una posición desfavorable en varias ocasiones. Y precisamente eso, además de la postura de los blogueros MAGA, es lo que más impresiona a Donald Trump. En general, en este punto, creo que, y ahí es donde hay que seguir golpeando. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio. Asegúrense de suscribirse al canal de YouTube, tan pronto como haya resultados de las negociaciones entre Trump y Zelensky. Y lo que es importante, la intervención de Zelensky en el Congreso. Nos pondremos de inmediato a analizar todo esto con ustedes en este canal de YouTube, así que suscríbanse, denle like, activen la campanita y escriban sus comentarios. Si quieren apoyar el trabajo de este canal independiente de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Les agradeceré mucho su apoyo. Eso es todo, cuídense, adiós a todos.